Auguste Comte nació en Montpellier, en Francia, en una familia de pequeña burguesía católica. Tras brillantes estudios, se recibió en 1814 a la Escuela Politécnica. Tiene entonces 16 años. Sigue cursos de medicina en la Facultad de Montpellier, cuando la monarquía cierra la escuela, que se ha convertido en un hogar de agitación republicana. Da la vuelta en París y estudia monje, con Dorset, Montesquieu y Laplace. De 1817 a 1824 es el secretario de Saint-Simon y colabora en el equipo del Industrial. En esta época redacta pruebas políticas, así como planes de trabajo científicos necesarios para la reorganización de la sociedad. Nombrado en 1832 repetidor a la Escuela Politécnica, publica en 1844 el discurso sobre el espíritu positivo. Sus convicciones republicanas le impiden obtener la cátedra de geometría y le hacen perder su empleo en 1852. En octubre de 1844 se produce el acontecimiento capital de su vida. Encuentra a Clotilde de Beauce. La muerte de Clotilde en 1846 trastorna a Comte. Dedica un culto a Clotilde, que se ha convertido en la jefa del positivismo. Es en esta época que comienza su segunda guerra. El curso de filosofía positiva iba dirigido a la inteligencia y contemplaba una reorganización mental de la comunidad. En adelante Comte se dedica a la reorganización moral. Su filosofía evoluciona hacia una religión de la humanidad, a la cual se consagrará hasta su muerte. Es el objetivo que contempla el sistema de filosofía positiva o tratado de sociología que instituye la religión de la humanidad. La filosofía del fundador del positivismo, tal como se dibuja a lo largo de su obra, parece dominada por un conflicto principal, que rasgó su siglo que comenzaba y el siglo siguiente. Es el del encuentro explosivo entre dos grandes modelos de interpretación en el mundo. Por una parte, el modelo religioso, mística por naturaleza, puesto que pretende dar cuenta del ocultado y del incomprensible, emocional en sus raíces en la medida en que pide creer, allí donde precisamente el entendimiento falla, trasciende en cuanto al objeto esencial en el cual se basa. El otro, el modelo científico, que pretende atenerse al examen de los hechos comprobables, racional en la construcción de las leyes a partir de regularidades observables. Según su formación, sus gustos personales, su oficio de matemático, Auguste Comte pertenece obviamente a la segunda corriente. Él mismo se define como positivista. La filosofía positivista favorece el conocimiento científico en detrimento de la metafísica. Según Auguste Comte, la ciencia es el único tipo de pensamiento actualmente eficaz. El espíritu humano debe renunciar a la metafísica, ya que no puede alcanzar el fondo de las cosas. Solo las leyes de la naturaleza son reconocibles. La cuestión de por qué debe sustituirse por la de cómo. Es necesario saber para prever y prever para poder. La ciencia triunfará sobre la Iglesia de manera inevitable por el progreso del espíritu positivo. Auguste Comte es a la vez un filósofo del positivismo y el creador de la sociología. Bajo la acción combinada de la Revolución Francesa y la industrialización, nace un nuevo tipo de sociedad, la sociedad industrial liberal. Comte es el pensador de esta nueva sociedad, a cuyas características más visibles son los progresos de la ciencia y la técnica. Los conceptos fundamentales de Auguste Comte son los siguientes. El espíritu positivo, caracterizado por el abandono de las causas, la puesta a divergencia de todo absoluto y la única búsqueda de las leyes. Positivo significa real en oposición con quimérico y útil en oposición con vano. La sociedad, es decir, el objeto de la reina de las ciencias, la sociología, y que representa el grupo humano específico irreductible al individuo, que es una abstracción. La humanidad, vale decir, el grande ser, englobándonos y sobrepasándonos, en la medida en que las muertes son en nosotros y nos conducen. El positivismo de Auguste Comte. Corriente filosófica nacida en Francia en la primera mitad del siglo XIX. Este término fue forjado por Saint-Simon y lo introdujo en filosofía Auguste Comte. El positivismo de Auguste Comte afirma que el espíritu científico va por una ley inexorable del proceso del espíritu humano.
a sustituir a las creencias teológicas por las explicaciones metafísicas. Al volverse positivo, el espíritu renunciaría a la cuestión ¿por qué?, es decir, a buscar una explicación absoluta de las cosas. Se limitarían a cómo, es decir, a la formulación de leyes de la naturaleza, retirando, por medio de observaciones y experiencias repetidas, las relaciones constantes que unen los fenómenos. El positivismo tiene, pues, la ambición de deshacerse de la metafísica. Para Augusto Comte, el positivismo está vinculado a la aparición de la edad de la ciencia característica del estado positivo, que sucede en la ley de los tres estados, al estado teológico y al estado metafísico. La doctrina positivista está vinculada a la confianza en el proceso de la humanidad y a la creencia en los beneficios de la racionalidad científica. El conocimiento debe fundarse, según Comte, en la observación de la realidad y no sobre los conocimientos prehechos. El positivismo constituye, pues, una sistematización del empirismo, acompañado de una clase de religión de la ciencia, basada en un determinismo mecanicista. El positivismo rechaza así la teología y la metafísica en una explicación científica. Esta debe fundarse solamente en hechos del mundo físico y material, sobre consecuencias de matemáticas y en particular de la lógica. En otros términos, la nueva filosofía propuesta por Comte sugiere pues una reorganización social completa a partir del comportamiento social e individual. Augusto Comte define el positivismo a partir de 5 sentidos. El positivo designa el real y el útil en oposición al quimérico y vano. Designa también el contenido real en las ciencias morales. Sirve para calificar los que se ocupan de ciencia. Y finalmente, la palabra positiva elimina el absoluto como carácter fundamental de filosofía para sustituirlo por el relativo. Con tal definición del positivismo, la reorganización social debe ser también política, dada la necesidad, en un momento o el otro, de un cambio en los poderes. La reorganización propuesta se opera en primer lugar al nivel del individuo, pero al mismo tiempo en el medio social. Así pues, el individuo y la institución deben renovarse. Los grandes temas de esta filosofía regeneradora son pues el orden y el progreso, la humanidad positiva, la separación de las oficinas, papeles sociales de los individuos y la educación. Este positivismo desempeña un papel esencial en la ciencia del siglo XIX. La ley de los tres estados. Todos los estudios de filosofía social deben comenzar por el estudio del pasado. Y es estudiando la evolución del pueblo que Comte descubre que su desarrollo se efectúa por 3 etapas. Es la famosa ley de las 3 etapas. Esta ley, tras Comte, fue muy utilizada por la filosofía, así como por las otras ciencias sociales. Esta ley de la dinámica social cubre toda la existencia de una sociedad, desde su nacimiento a su punto de desarrollo máximo. Los 3 estados o fases de desarrollo son los siguientes: el estado teológico, ficticio, el estado metafísico o negativo y el estado positivo o científico. Y esta ley del desarrollo se aplica tanto al individuo como a las ciencias y a la sociedad. Además, Comte lo percibe como una ley necesaria, dado que el espíritu humano, por naturaleza, debe pasar sucesivamente por estas 3 etapas teóricas. La fase teológica. En primer lugar, toda sociedad naciente está en la fase teológica, y lo mismo ocurre con las ciencias. Los fenómenos naturales son explicados por leyes prehechas. El hombre no puede hacer nada sobre la naturaleza. Debe, pues, volverse a las intervenciones divinas. Es el tiempo militar teológico del desarrollo social. El estado teológico es el primero en el orden de los 3 estados, ya que es el único no suponiendo otro antes de él.
Este estado, caracterizado por el primer periodo de desarrollo del espíritu humano, se aplica también al primer desarrollo del espíritu individual. El niño está en el estado teológico o ficticio, dado que aún no se empezó su preparación científica. Las únicas explicaciones que están en condiciones de dar a los fenómenos que lo rodean están en relación con influencias exteriores incalculables. Al igual que la sociedad teológica, se percibe en seguridad bajo la protección divina. El niño está seguro, percibiendo a sus padres como divinidad. Se encuentra en este estado teológico en el niño en la época de la educación espontánea, en su primer contacto con la vida exterior. La fase metafísica. Progresivamente la sociedad pasó de la fase teológica a la fase metafísica. Es un estado difícilmente embargable. De hecho, es el estado intermedio entre dos estados vanguardistas, teológico y positivo. Se caracteriza por el paso de la intervención politeísta en los actos humanos a una concepción monoteísta y por explicaciones metafísicas de los fenómenos naturales. El tiempo metafísico es un estado en cambio constante, debido a su destino crítico, por lo tanto negativo. Es durante este periodo de la vida social que son elaborados los grandes sistemas abstractos y absurdos de causa que regulan los fenómenos humanos. Aplicando el desarrollo del espíritu individual, el estado metafísico caracteriza el tiempo de la adolescencia. El adolescente pierde poco a poco fe en sus ficciones de infancia con respecto a las fuerzas superiores, pero no conoce aún las leyes invariables de los fenómenos, pues se ve obligado a poner en pie los sistemas abstractos de explicación de los fenómenos para cubrir su necesidad de saber. Dado que estas explicaciones no tienen ninguna base científica, los sistemas elaborados en esta época deben necesariamente cambiar sin cesar. El estado metafísico corresponde a los primeros años de la educación sistemática. La fase positiva. La humanidad se desarrolla finalmente hacia su estado normal, el estado positivo. Es el modo definitivo de todo espíritu. Entonces los hechos están vinculados según ideas o leyes generales de un orden eternamente positivo, sugeridas o confirmadas por los propios hechos, y que a menudo incluso solo son simples hechos bastante generales para convertirse en principios. En el espíritu positivo, el método de observación sustituye a la imaginación consustancial a los otros estados. Esta sociedad positiva que Comte describe es la sociedad adulta. Está adulta debido a que supo quitarse tabúes y abstracciones quiméricas que la atormentaban antes. Pudo convertirse en adulta porque las ciencias, al mismo tiempo que ella, progresaban. Las ciencias se mejoran a partir de matemáticas que son la primera causa de su generalidad y su simplicidad. A partir de esta primera ciencia, las ciencias se complican. Del estudio del mundo inorgánico, donde conocemos la astronomía y la física, pasan del mundo orgánico con la química y la biología, luego del mundo humano con la sociología y finalmente la moral. Pero estas ciencias no pueden desarrollarse independientemente las unas de las otras. Es necesario que la primera ciencia haya llegado a un determinado punto de desarrollo, para que la ciencia siguiente nazca y crezca. El desarrollo de la ciencia se efectúa según el mismo modelo que el desarrollo social. Es necesario que la sociedad pase por los estados teológicos y metafísicos antes de llegar a la fase positiva. Del mismo modo, la sociología, por ejemplo, tiene necesidad del desarrollo de las otras ciencias que la pueden preceder para nacer. El individuo reanuda el mismo método de desarrollo. Cuando entra en el estado positivo, llega a la virilidad, a la madurez. Al llegar al estado científico, el individuo entra en la edad adulta, es decir, recorrió el camino necesario que hace de él a un miembro de pleno derecho de la sociedad positiva. Puede cumplir el papel social que se le reserva. Por este desarrollo, según la ley de los 3 estados, vemos que la sociedad adulta y el hombre adulto tienen que construirse. No son datos estáticos, hay una dinámica del crecimiento, aunque esté regulada por leyes y el adulto solo se hace progresivamente. Considerar hoy en día esta ley de los 3 estados como una ley necesaria del desarrollo individual y colectivo no sería ciertamente prueba de espíritu científico, pero la ley de Comte puede utilizarse con beneficios como punto de señal, como terminal en el estudio del desarrollo social. Los 3 estados son modelos aún más operatorios en la investigación que la ley necesaria del desarrollo, y es de esta forma que Jean Piaget le oye cuando él estudia las fases de desarrollo del juicio moral, el juicio moral entre los niños.
Augusto Comte procede también a una clasificación de las ciencias. Las ciencias que acceden al estado positivo, unas tras otras, se pueden, según su grado de desarrollo, proceder a su clasificación. Se tendrá en el orden: matemáticas, astronomía, química, biología y finalmente sociología. El orden va de las ciencias cuyo objeto es el más general a las más específicas, del más simple a lo sumo complejo, del más abstracto a lo sumo vivo para acercarse al hombre. A la edad de la ciencia debe en efecto corresponder una política basada en una organización racional de la sociedad. La consecuencia de esta concepción de la evolución del conocimiento es la depreciación de todas las referencias teológicas y metafísicas como necesariamente pasadas e ilusorias, a pesar de su supervivencia al tiempo presente y a lo sumo profundo del corazón de cada uno de nosotros. Teología y metafísica proponen sistemas que ultrajan nuestro poder de incluir, de modo que el acceso al estado científico o positivo remite a su verdadero lugar las explicaciones previas del universo, la de los modelos que hicieron su tiempo. En adelante,